Mi nombre es Inés Racine y en esta oportunidad les vengo a presentar mi proyecto final de la materia Guión Audiovisual 1, dictada por la docente Victoria Di Renzo. Bueno, el proyecto consta de 6 etapas para luego concluir en lo que es el guión literario para un cortometraje. En la primera etapa comenzamos analizando algunas imágenes de referencia para luego elegir una y realizar lo que es una idea narrativa. Esta se entiende como la primera aproximación al argumento del film o del corto y resume de qué trata el guión, presenta a los personajes, al conflicto y al contexto general de la historia. En mi caso trata de dos hermanas que son secuestradas y llevadas a trabajar en un prostíbulo en Nueva York, por lo que luego de un intento de violación por parte de un médico idean un plan para escaparse. Bueno, para la elaboración de la idea narrativa se tiene en cuenta el conflicto a abordar. En este caso es un conflicto externo, ya que se caracteriza por el enfrentamiento de fuerzas independientes una a la otra y grupal o social. El protagonista se enfrenta a un conjunto de personas integradas en una sociedad o en una organización menor. Bueno, en contraposición también existe lo que es los conflictos internos. Asimismo, se tienen en cuenta los elementos dramáticos del conflicto, como el protagonista y el antagonista, que en este caso los protagonistas son Lara y Emma, que son dos hermanas, y el antagonista es Daniel, que es el jefe del prostíbulo. Bueno, en la segunda etapa se aborda el storyline, que se entiende como la síntesis del argumento del film, que básicamente se centra en el conflicto y que permite contar la historia de manera reducida o más bien sintetizada. Bueno, este se construye a partir del protagonista, del antagonista, la presentación del conflicto, el desarrollo y la solución del mismo. Bueno, pasando a la tercera etapa, se desarrollaron los personajes teniendo en cuenta sus características, su carácter individual, su personalidad, para de esta forma lograr diferenciarlos unos a los otros. Bueno, para esto se analizan 3 puntos en particular. El perfil con sus factores físicos de relación y psicológicos, la biografía de los personajes que remite al pasado y a la historia del personaje en sí, y por último la necesidad dramática. Dentro de este último se analizan el objetivo y la motivación de los personajes, tanto para el protagonista y para el antagonista. Por ejemplo, en este caso, el objetivo de Emma es escaparse del prostíbulo y su principal motivación es volver con su familia y criar a su bebé. Bueno, ahora pasando a la cuarta etapa, elaboramos lo que es la sinopsis argumental, la cual es un resumen del argumento del film o del cortometraje expresado en forma de relato o de prosa. En relato en prosa. Bueno, hay 4 puntos importantes a mencionar, a tener en cuenta en este punto, que son parte de los elementos del relato. Lo primero es la temporalidad, teniendo en cuenta los días, los meses, los años en que transcurre la historia. La segunda es la locación, que es el lugar donde transcurren los hechos. El tercero son los personajes, teniendo en cuenta su necesidad dramática. Y el cuarto punto y último es el transcurso de la acción dramática, es decir, todo lo que es la progresión de la historia, cómo va evolucionando en el tiempo. Bueno, en la quinta etapa se llevó a cabo el diseño de la escaleta. Esta constituye un esquema o lo que es un primer bosquejo que se presenta en forma de listado, escena por escena, hasta formar lo que es el guión completo. En este punto es importante tener en cuenta que el encabezado siempre va en mayúscula y en negrita con enumeración en cada una de las escenas, seguido por la locación y el momento exacto en que transcurre la historia. Bueno, la sexta y última etapa, en esta se recopiló toda la información de los trabajos anteriores para crear lo que es el guión literario en sí. Bueno, el guión literario es un texto audiovisual que relata todo lo que va a ocurrir en el film o en el cortometraje.
Algunos elementos relevantes a tener en cuenta son, por ejemplo, el encabezado de la escena, que siempre tiene que estar seguido por una descripción. Si aparece lo último como último elemento, debe enviarse siempre a la página siguiente. En segundo lugar, la descripción de la acción, que se debe describir de manera clara y concisa las acciones que se van a llevar a cabo escena por escena. Y en tercer lugar, los diálogos, que cada párrafo se ubica debajo del nombre del personaje que está hablando, o sea, el nombre y por abajo el diálogo de la persona que está hablando. Y bueno, finalmente con estas 6 etapas se pudo elaborar y concluir de manera exitosa lo que es el proyecto final de la cursada de la materia Guión Audiovisual 1, que es el guión literario. Así que muchas gracias por su atención y hasta luego.